Ok. Ok, entonces, bienvenidos a todos los que están aquí en vivo y también los que están veando por las grabaciones. Muy bien. Ah, Vamos a empezar hoy con la lección 4 de nuestro curso, la Biblia, la llegada del Salvador. Y entonces empezamos con la oración. Oremos. Amado Dios, te doy gracias porque nos das la certeza de que Jesús es verdaderamente tu Hijo. Ayúdame para que siempre crea esta verdad y dame el valor para contarles a otros sobre tu maravilloso Hijo. Te doy gracias, Jesús, porque nos diste el gran regalo del bautismo y porque al ser bautizados, nuestros pecados son lavados. También te doy gracias porque nos enseñaste todo esto mientras viviste en esta tierra. Amén. Ah, Quiero tomar un minuto para repasar nuestro propósito de Academia Cristo para ustedes. Estos son las tres propósitos principales. Son capacitar para cumplir la gran comisión de compartir la palabra de Dios con todas las naciones, ayudar a crecer en el conocimiento de la palabra. Esto es lo que estamos haciendo ahora. Y orientar en cómo llevar la palabra a otros. Es nuestro deseo que personas en todas partes de Latinoamérica están compartiendo la palabra de Dios y, y esto es lo que queremos ayudar en orientar en cómo llevar la palabra a otros. Los objetivos para la lección 4, la lección de hoy. Primero, vamos a usar el método de las 4C para leer y entender Mateo 3. Recuerdan que al fin el proyecto final es compartir, preparar una historia para compartir. Entonces, sí estamos usando el método para leer y entender, pero también ustedes van a usarlo, este método para compartir. Después vamos a platicar las preguntas, de consolidar en grupos pequeños de Zoom con un compañero y al fin vamos a hablar un poco sobre el bautismo y las bendiciones que recibimos en el bautismo. Entonces, empezamos con la historia de hoy. Juan bautiza a Jesús de Mateo 3, versículos 1 a 17. Y empezamos con la primera C, captar. Esto es la introducción para la historia. Y hoy tengo un captar un poco diferente. Es una canción. Entonces vamos a escuchar esta canción, pero primero creo que tengo que hacer algo diferente cuando estoy compartiendo mi pantalla para que ustedes puedan oír la canción. Entonces, un momento.
Ok. Entonces vamos a ver si esto va a funcionar. Ok. Por favor, dígame si ustedes pueden oír la canción. Voy a empezarla ahora. ¿Sí ustedes pueden escuchar o no? Sí, pastor, sí se Sí, escucha. yo escucho. Muy bien. Amén, amén. Ok, entonces continuamos. Gracias. Julio, ¿una pregunta antes o no? No, nada. Ok. No, mi hermano, estaba diciéndole que sí se había escuchado. Ok, muy bien. Gracias. Dios ahora salva con su palabra, legado con el agua, el espíritu entrado, el diablo echado, por su gracia Dios salva a este niño de hoy. Adán y Eva, tentado por el diablo, cayeron en pecado. Somos sus hijos, nacidos perdidos, necesitamos fe en nuestro Señor. Dios ahora salva con su palabra, legado con el agua, fe engendrado, el bebé perdonado, el diablo derrotado por el poder del Señor. Dios ahora salva con su palabra, legado con el agua, el espíritu entrado, el diablo echado, por su gracia Dios salva a este niño de hoy. Cristo nos ha mandado que todas las naciones sean bautizadas, porque todos los que han sido bautizados en Cristo se han revestido de Cristo Jesús. Dios ahora salva con su palabra, legado con el agua, el bebé rescatado, mira el milagro, Jesús ahora mora en este niño de hoy. Ok, gracias. Esto es la canción. ¿Ustedes tienen un comentario sobre la canción o la letra o algo? Amén. Gracias, Julio. Una preguntita, mi hermano, y para todos mis hermanos. ¿Qué quiere Sí, decir eso que Dios salva legado con el agua? sí. Solo es una referencia al, dice, Dios ahora salva con su palabra legada con el agua. Solo es una referencia al bautismo. En el bautismo hay agua y la palabra de Dios. Gracias, mi hermano. Sí.
¿Algo más? No, pastor. Gracias. Sí, es un buen resumen del bautismo. Y hoy vamos a hablar sobre el bautismo en Mateo capítulo 3, con Juan y Jesús y el bautismo de Jesús. Pero aquí tenemos en esta canción, hablamos sobre el perdón de los pecados que Dios ofrece a nosotros. También tenemos el mandato de que todas las naciones sean bautizadas. Entonces, sí, es una buena canción para introducir la lección de hoy. La historia de Juan bautiza a Jesús. Entonces, continuamos con la lección. Con contar. Se cuenta la historia bíblica. Hoy voy a leer la historia para esta C de las 4C. Entonces, Juan el Bautista en el desierto. Por aquel tiempo se presentó Juan el Bautista en el desierto de Judea. En su proclamación decía: vuélvanse a Dios, porque el reino de los cielos está cerca. Juan era aquel de quien Dios había dicho por medio del profeta Isaías: una voz grita en el desierto, preparen el camino del Señor, ábranle un camino recto. Aquí tenemos otra referencia al Antiguo Testamento. Cierto, en Mateo hay 60 referencias y por eso Mateo es como un puente del Antiguo Testamento al Nuevo Testamento. Versículo 4. La ropa de Juan estaba hecha de pelo de camello y se la sujetaba al cuerpo con un cinturón de cuero. Su comida era langostas y miel del monte. La gente de Jerusalén y todos los de la región de Judea y de la región cercana al Jordán salían a oírle. Confesaban sus pecados y Juan los bautizaba en el río Jordán. Pero cuando Juan vio que muchos fariseos y saduceos iban a que los bautizara, les dijo: raza de víboras, ¿quién les ha dicho a ustedes que van a librarse del terrible castigo que se acerca? Pórtense de tal modo que se vea claramente que se han vuelto al Señor, y no presuman diciéndose a sí mismos: nosotros somos descendientes de Abraham, porque les aseguro que incluso a estas piedras Dios puede convertirlas en descendientes de Abraham. El hacha ya está lista para cortar los árboles de raíz. Todo árbol que no da buen fruto se corta y se echa al fuego. Yo en verdad los bautizo con agua para invitarlos a que se vuelvan a Dios, pero el que viene después de mí los bautizará
con el Espíritu Santo y con fuego. Él es más poderoso que yo, que ni siquiera merezco llevarle sus sandalias. Trae su pala en la mano y limpiará el trigo y lo separará de la paja. Guardará su trigo en el granero, pero quemará la paja en un fuego que nunca se apagará. Y ahora tenemos Jesús es bautizado. Jesús fue de Galilea al río Jordán, donde estaba Juan, para que éste lo bautizara. Al principio Juan quería impedírselo y le dijo: yo debería ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí? Jesús le contestó: déjalo así por ahora, pues es conveniente que cumplamos todo lo que es justo ante Dios. Entonces Juan consintió. En cuanto Jesús fue bautizado y salió del agua, el cielo se le abrió y vio que el Espíritu de Dios bajaba sobre él como un paloma. Se oye entonces una voz del cielo que decía: este es mi Hijo amado, a quien he elegido. Y esto es la historia de hoy. El bautismo de Jesús. Ahora continuamos con las preguntas de considerar. Esto no fue la tarea de hoy. La tarea es las preguntas de consolidar. Entonces vamos a hablar sobre considerar ahora. ¿Quiénes son los personajes de esta historia? Edinson. Sí, los personajes considero que son Juan, Cristo Jesús al momento del bautismo, la multitud de gente, dentro de ellos los fariseos y los saduceos, que estaban pendientes de lo que él hacía. Y el Espíritu Santo, que toma control del momento del bautismo. Eso es Sí, lo que dice. Bueno. sí, y no vemos el Padre, pero también la voz del Padre, también con el Espíritu Santo. Gracias, Edinson. Ok, entonces, estos son los personajes de la historia. ¿Cuáles son los objetos de esta historia? ¿Cuáles son los objetos de esta historia? Yo tengo como 5, creo. Pero ustedes no necesitan decir todos los objetos. Si saben algunos, está bien. Pastor. ¿Cuáles son? Sí, Daniel. Tenemos la vestimenta de Juan, que era piel de camello, cinturón de cuero. Tenemos como el objeto principal, que es el agua. A ver, ¿qué más? Las piedras, cuando él habla de que las piedras, de que Dios puede sacar hijos de Abraham de las piedras. Básicamente, esos son los que veo aquí a grosso modo. Sí. Sí, gracias. Gracias, Daniel.
Sí, creo que la única cosa más que tengo de estos es también las sandalias. Cuando Juan dice a Jesús sobre las sandalias. Sí, gracias. Estos son los objetos de esta historia. ¿Dónde ocurrió esta historia? Sí, tenemos un lugar donde ocurrió esta historia. ¿Dónde está Juan? Pastor, la palabra dice que Juan estaba bautizando al lado del Jordán. Sí, en el río Jordán, en el desierto de Judea. Sí, perfecto. ¿Y cuándo ocurrió? ¿Cuándo ocurrió esta historia? Dice al inicio en aquellos días, pero esto no es mucha información. Pero tenemos más información en la Biblia popular. Yo leí sobre que en Lucas tenemos la respuesta. Yolanda, ¿quiere comentar? Bueno, leyendo como dice, ¿verdad? Que Jesús se acercó para que le bautizasen. Creo que fue al inicio del ministerio de Jesús. Sí, sí. El inicio del ministerio de Jesús. Sí, obviamente. Entonces, cuando él tiene como 30 años, entonces esto es más o menos en el año 25 después de Cristo, porque pensamos que Cristo actualmente, de verdad, Cristo fue o nació antes del año 0. Pero también en Lucas nos dice que el año 15 del imperio de Tiberio César. Poncio Pilato es gobernador de Judea. Herodes Agripa era tetrarca de Galilea. Y Anás y Caifás eran sumo sacerdotes. Esto es lo que tenemos en Lucas. Pero sí, está bien en aquellos días, al inicio del ministerio de Jesús, cuando él tenía como 30 años. Los eventos ocurrieron en esta historia. ¿Cuáles son los eventos? Profesor, creo que sería la predicación del Juan el Bautista, el bautismo que realizaba y también el bautismo de nuestro Señor Jesucristo. Creo que sería eso. Sí, gracias. Sí, tenemos estas cosas. Predicación de Juan en el desierto. Sí, el bautismo de la gente allá en el río Jordán. La conversación con los... sí, la conversación con los fariseos y saduceos también. Pero sí, estos eventos. Gracias, Juan. ¿Cuál es el problema?
Bueno, el que yo veo es que Juan no quería bautizar a Jesús. ¿Sí? Y bueno, ese es el problema que veo. Sí. Sí, esto es un problema principal, sí. Juan no quiere bautizar a Jesús. ¿Hay algún otro problema en esta historia? Sí, Yolanda, cuando, otra vez. Sí. sí, porque como sí, hay un silencio, entonces participo. Sí, gracias. Bueno, cuando Juan le dice a los fariseos, ¿verdad? Que son unos hipócritas, ¿no? Ujú. Porque ellos no dan señales de que son personas, que son personas dignas, pues. Entonces, ¿quién les dijo a ellos de que tenían que huir de la ira que vendría? Es decir, que Juan les reclama, pues, porque están ahí. ¿Qué hacen ahí? Gracias, Yolanda. Sí, los fariseos creían que eran hijos de Dios por el simple hecho de ser judíos, ¿cierto? También podemos ver en esta historia el problema que todos nosotros tenemos, el problema de nuestro pecado. Y por eso Juan está bautizando en el río. Ok, se resuelve el problema que mencionamos de estos 2 o 3 problemas. Pues para los fariseos, Juan a los fariseos les llama a arrepentirse. Entonces, casi se resuelve. No sabemos qué pasó después. Con Juan no quiere bautizar a Jesús. ¿Se resuelve o no? Edinson. Sí, se resuelve porque en un momento Jesús le dice que es necesario que esto suceda porque por el cumplimiento de la palabra y por la obediencia. Es necesario que eso se dé porque ha habido prácticamente una comunicación espiritual entre ellos. Y esto no solamente fue ahora en el bautismo, también cuando hemos visto el nacimiento, ¿no? Cuando ambas madres han estado gestando. Ya eran llenos del Espíritu Santo, ya tenían el Espíritu Santo. El Espíritu Santo les tocó, ¿no? En un momento determinado. Entonces esto se resuelve, sí. Y Sí, Juan sujeta y lo bautiza a Jesús. gracias. Y la otra pues con los pecados que todos nosotros tenemos y con la gente que estaban ahí con Juan, sí también este problema se resuelve, porque las personas confiesan sus pecados y Juan los bautiza. Entonces tenemos estos 3 problemas. Y todos son solucionados. Entonces, vamos a continuar con la última C, consolidar. Con esta C es más para la aplicación en nuestras vidas. Entonces, vamos a hablar en grupos pequeños con esta pregunta.
estas preguntas, lo siento. Pero primero vamos a contestar esta pregunta juntos. Entonces, ¿de qué se trata la historia? ¿De qué se trata la historia? Del bautismo de Jesús. ¿El bautismo de Jesús? ¿Sí? ¿Algo más? Del perdón de los pecados por medio del bautismo en la agua. Sí, gracias, Yolanda. Juan está preparando los corazones de los judíos para recibir al Salvador. Está predicando. Pero sí, obviamente tenemos el bautismo de Jesús. Jesús también. Ok, entonces, ahora esto es nuestro objetivo 2. Platicar las preguntas de consolidar con un compañero. Entonces, vamos a dividirnos en grupos pequeños de 2 o 3. Si hay alguien que no puede participar en un grupo por señal de internet o algo así, y por eso una persona está en un grupo sola, puede regresar al grupo principal y podemos hacer las preguntas juntos en el grupo principal, o también puedo cambiar los grupos un poco. Entonces, pero espero que todo va a funcionar para todos. Entonces, ustedes van a hablar sobre las últimas 4 preguntas de consolidar. Esto fue la tarea para hoy. ¿Qué pecado me enseña confesar esta historia? También, ¿dónde veo el amor de Dios en esta historia? ¿Qué me enseña Dios a pedir y hacer por gratitud a Él? ¿Y cuándo sería buena situación para compartir este mensaje? Cuando regresamos en el grupo principal, vamos a compartir juntos. Voy a elegir un grupo para compartir para cada pregunta. Entonces, voy a dividirles en grupos pequeños ahora. Si por alguna razón alguien desconecta, puede regresar al grupo de WhatsApp para el enlace para regresar a la clase de hoy. Entonces, ok, estamos listos. Nos vemos en como 6 minutos. Bueno. Yolanda,
¿Puede ir a su grupo pequeño o no? ¿No está funcionando? No, no está funcionando. Ok, voy a probar algo nuevo. Ok, todos están regresando, creo. Ahora sí tenemos 2, 3, 4. Creo que tenemos todos ahora. Ok, entonces, gracias. ¿Ustedes tenían bastante tiempo para hablar o no? Lo suficiente, profesor. Muy bien. Muy bien. Entonces, vamos a repasar las preguntas juntos, pero voy a elegir un grupo para compartir para cada pregunta. Entonces, continuamos con el grupo 1 de Alma y Esterit. Vamos a... Un momento, lo siento. Estoy cambiando una cosa. Ok. Entonces, la primera pregunta. ¿Qué pecado me enseña a confesar esta historia? Alma y Esterit. Cualquiera de los dos puede continuar. Pues nosotros, bueno, yo le estaba compartiendo a la hermana que pues a veces uno se siente indigno, ¿no? De a veces merecer el perdón de Dios. A veces cometemos ese pecado, ¿no? De sentirnos indignos. Y la misericordia de Dios pues la vemos cuando Él no hace acepción de nadie. El perdón de pecados es para todos. Gracias, Alma. El perdón para todos. Sí, gracias. Continuamos con la próxima pregunta. ¿Dónde veo el amor de Dios? Esto es para grupo 2 de Edgar, Edinson y Juan. ¿Dónde veo el amor de Dios en esta historia? Edgar, adelante. Edgar, adelante. Sí, hermano, gracias, hermano. Donde vemos el amor de Dios en nosotros, ¿verdad? En nosotros, porque nosotros nos da la sabiduría, nos da la vida. Eso todo, hermano. No sé si estamos bien ahí. Uh-huh. Uh-huh. Pues también en esta historia tenemos el perdón de los pecados, ¿cierto? A través del bautismo. Entonces, sí, podemos ver el amor de Dios en esto y también el amor que Dios Padre tiene para su Hijo. Lo que dice al fin, este es mi Hijo amado, estoy muy complacido con él. Entonces también tenemos el amor de Dios para su Hijo. Pero sí, el perdón de los pecados también, que es para nosotros, cada uno de nosotros. Ok, continuamos. Grupo 3, Julio y Yolanda, con la pregunta, ¿qué me enseña Dios a pedir y hacer por gratitud a Él? Bueno, yo a pedir tiempo y fuerzas para llevar su palabra a todos, sin excepción de personas, para su gloria y para su honra. Uh-huh.
como Juan predicando a todos. Sí. Gracias, Yolanda. Señor Dios. Sí. Muchas gracias. Hacer por gratitud, compartir la palabra de Dios con otras personas, el perdón del pecado, ¿cierto? Y las bendiciones del bautismo. Ok. Al fin, la última pregunta, ¿cuándo sería buena situación para compartir este mensaje? En un bautismo, a un bautismo de una persona. Tal vez una persona que necesita oír sobre el perdón de los pecados también. Bueno, Yolanda. yo compartiría este mensaje con las personas que están indecisas si se bautizan o no. Ok. Gracias. Edgar, ¿una cosa más? Sí, hermano, compartir el mensaje, compartir con los que anda perdido del pecado. Hay que compartir con ellos, ¿verdad? Para que ellos se entreguen a Jesús, a Dios, ¿verdad? Que reciben el bautismo. Es para compartir la palabra de Dios, hermano. Gracias. Amén. Gracias. Ok. Entonces, toda esta historia es sobre el bautismo. Entonces, vamos a hablar un poco más sobre el bautismo ahora, como 10 minutos más sobre el bautismo para terminar nuestra clase de hoy. Y entonces, ¿qué bendiciones recibo en mi bautismo? ¿Qué bendiciones recibo en mi bautismo? Vamos a ver algunos versículos de la Biblia para contestar esta pregunta. Primero, el bautismo nos da el perdón de los pecados. En Hechos 2:38, en Pentecostés, Pedro dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. Y recibiréis el don del Espíritu Santo. Entonces, el bautismo nos da el perdón de los pecados. Tenemos también en Hechos 22, Ananías le dijo a Pedro, levántate y bautízate y lava tus pecados, invocando su nombre. Y otra del perdón de los pecados en Galatas 3. Galatas 3, 26 y 27. Todos ustedes son hijos de Dios mediante la fe en Jesucristo, porque todos los que han sido bautizados en Cristo se han revestido de Cristo. Y la última que tengo es de Pedro. Todavía otro versículo en la Biblia sobre el bautismo y que nos da el perdón de los pecados. En 1 Pedro capítulo 3, versículo 21. El bautismo no consiste en la limpieza del cuerpo, sino en el compromiso de tener una buena conciencia delante de Dios.
esta salvación es posible por la resurrección de Jesucristo. Solo podemos tener una buena conciencia delante de Dios con el perdón de los pecados. O si tenemos el perdón de los pecados, porque Dios puede ver que nosotros somos perfectos por la obra de Jesucristo en su muerte y resurrección. Eso es lo que tengo sobre el perdón de los pecados. Voy a compartir algo sobre el bautismo de nueva vida y después vamos a tener algunos minutos para comentarios. El bautismo de nueva vida. Pablo llama al bautismo el lavamiento de la regeneración por la renovación en el Espíritu Santo. El bautismo nos da la fe, nos hace personas nuevas. Sí, el bautismo nos da la fe por la obra del Espíritu Santo. La fe siempre es un regalo del Espíritu Santo. También el bautismo nos asegura diariamente a los cristianos que Dios nos ha dado perdón de los pecados, vida y salvación. Es un recuerdo para nosotros. Diariamente que Dios nos ha dado perdón, vida, salvación. Ok, entonces hasta ahora una pregunta o comentario sobre el bautismo y los beneficios de nueva vida, de fe, de perdón de los pecados. Julio, adelante. Amén, mi hermano. Una pregunta. La persona que recibe el Espíritu Santo es antes del bautismo o después del bautismo, porque según lo que leímos en el primer versículo de la introducción, Pedro dice que primero es que hay que bautizarse para recibir el Espíritu Santo. ¿Cómo entendemos eso? Sí, creo que Julio puede ser los dos, porque también sabemos que la palabra, simplemente la palabra de Dios tiene poder también, ¿cierto? Y el Espíritu Santo hace su obra por medio de la palabra de Dios. Entonces también es cuando una persona está leyendo o escuchando a la palabra de Dios, pero también tenemos el ejemplo en el bautismo, que también el bautismo tiene, porque es cierto, hay las palabras, estamos bautizando en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Entonces, creo que es los dos, Julio. Puede ser los dos. Bueno, no sé si esto será una pregunta, pero yo he leído, lo que pasa es que no recuerdo ahorita la cita, donde nosotros confesamos a Jesucristo como nuestro Salvador y viene el Espíritu Santo sobre nosotros. En ese momento no nos están bautizando, sino que estamos confesando que Jesús es nuestro Dios. Esa es la parte que usted dice de la palabra. Sí, creo que sí, Yolanda. Entonces,
¿Tiene una pregunta sobre esto? ¿O no? Bueno, es decir, que cuando recibimos el Espíritu Santo por la palabra es cuando confesamos a Jesús con nuestra boca como nuestro Salvador. Ujú. Y también, es decir, por el bautismo. Sí. Sí, es que no podemos confesar el nombre de Dios sin fe. Y la fe que tenemos es la obra del Espíritu Santo por medio de la palabra de Dios. Entonces, y también en la Biblia dice que recibimos el perdón de los pecados con el bautismo. También podemos recibir fe con el bautismo. Dice aquí, el bautismo nos da la fe, la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, nueva vida. Es la fe que tenemos porque no es el viejo Adán, ahora estamos en Cristo y esto es lo que tenemos en el bautismo y por medio de la fe también que está creciendo en nosotros por medio de tu palabra. Su palabra. Yolanda. Es decir, que el bautismo no es como en muchas iglesias se hace ver que es un símbolo simplemente, sino que es cuando recibimos o tenemos la seguridad de que el Espíritu Santo está en nosotros. Sí, no es solo un símbolo. El bautismo tiene poder. Sí. Gracias. Sí, gracias, Yolanda. Ok, entonces, hasta ahora vamos a terminar con nuestra clase de hoy. Pues tengo esta pregunta. Si uno no se ha bautizado todavía, ¿qué puede hacer? Estoy muy feliz de hablar más sobre el bautismo con cualquiera de ustedes. El bautismo es una bendición para compartir y un don de Dios. Entonces, estoy muy feliz de hablar más sobre ustedes por WhatsApp, con ustedes sobre el bautismo en WhatsApp o en otra manera también. Entonces, sí, esto es la invitación para ustedes. Edgar, una pregunta antes de terminamos. Sí, hermano, sobre ese bautismo tengo una pregunta, hermano, disculpe, lo que yo dudo, porque hay mucho, dice que los niños se pueden bautizar y no sé si es cierto que los niños se pueden bautizar o solo adultos. Porque según la Biblia, quien cree será bautizado, dice. No sé si los niños se pueden bautizar, es la que yo dudo, hermano. Sí, eso es una buena pregunta, Edgar. Sí, y creo que en otro curso, tal vez los sacramentos y oración, también en identificación espiritual, hablamos más sobre el bautismo. Muchas veces en la Biblia, cuando están hablando sobre las personas que creen y después están bautizados,
es algo, es cuando ellos son adultos, ¿cierto? Pero también la pregunta es si un niño tiene pecado, porque tenemos ejemplos en la Biblia de toda una familia que es bautizado. Entonces, si todo el mundo, incluyo los niños, tienen pecados y en el bautismo recibimos el perdón de los pecados, en este caso es una buena cosa para bautizar también a los niños porque ellos tienen pecados. Pero esto es algo muy general y hay más para decir en los otros cursos que tenemos. Pero Julio tiene algo para decir también. Julio. Sí, mi hermano. ¿Hay requisitos para bautizarse? ¿Eso es una pregunta, Julio? Sí, mi hermano. O sea, solamente creer y me puedo bautizar. O si yo soy una, perdón, si yo soy una persona que estoy unido con mi Señor y no me he casado, ¿me puedo bautizar? Sí, pero muchas veces es la práctica cuando una persona es un adulto. La práctica es enseñar la Biblia primero. Pero no es un requisito. Una persona puede recibir el bautismo. No hay requisitos del bautismo. Pero también puedo hablar voy a hablar con algunos pastores, mis compañeros, porque muchas veces cuando una persona es un adulto, esperamos con el bautismo y cuando es un niño, empezamos con un bautismo. Voy a preguntarles sobre esta pregunta también. Pero creo que no hay ningún requisito para el bautismo en ninguna edad. Pastor, disculpe, tengo una pregunta sobre qué característica tendría el Espíritu Santo o cómo podemos ver que ya hemos recibido el Espíritu Santo. Eso es lo que yo quisiera saber, pues, ¿cómo puedo yo saber que ya tengo el Espíritu Santo? Una buena pregunta, Juan. Una respuesta pequeña es en su vida, porque cuando tenemos fe, cuando el Espíritu Santo hace fe en nosotros, en nuestras vidas, podemos mostrar frutas de fe. Y es por eso, no hay un sentimiento que tienes que sentir o algo así. Podemos ver la obra de Dios, de Jesús, del Espíritu Santo en nuestras vidas por las frutas de fe en nuestras vidas, las cosas que estamos haciendo en nuestras vidas. Gracias, pastor, se lo agradezco. Ok, entonces, para la próxima clase, la tarea es ver el siguiente video para la lección 5 y leer Juan capítulo 2. Estamos en nuevo libro ahora, Juan capítulo 2, 1 a 12 en sus Biblias.
Y terminamos con la bendición de nuestro Señor para todos nosotros, para todos ustedes, para mí también. El Señor te bendiga y te guarde. Haga el Señor resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Vuelve el Señor su rostro a ti y te conceda la paz. Amén. Ok. Muchas gracias a todos. Gracias por tu participación y todo. Me Hasta gustó luego. estudiar con ustedes. Gracias, mi hermano. Dios me lo bendiga. Bendiciones, Dios les pastor, bendiga. bendiciones, Gracias. compañeros, Hasta hermanos. el jueves, el Señor les guarde. Hermanos, Hasta profesor. el jueves. El martes, sí. Hasta el martes. Gracias. Gracias a todos. Perdón, hasta el martes. Feliz fin de semana. Sí. Gracias.